Efemérides de hoy, martes 15 de enero, pues Estados Unidos, pues se da el día de Martin Luther King, pues este líder, pues desgraciadamente asesinado en abril de 1968, pero alguien pues que puso en discusión con toda la fuerza moral que te da un pastor religioso, un doctor en teología y un premio Nobel de 1964, pues la segregación. Y lo extraño de todo es que pasaron 100 años, no olvidemos eso, entre la guerra civil, pues que libera a los esclavos en los estados del sur, hasta que ellos empiezan a reconocer o recobrar esos derechos. 100 años toma Estados Unidos en darse cuenta pues que tú no podías vivir de espaldas al 30% de tu población. Y eso es lo que el doctor King pues, pone en evidencia. Aquella marcha pues, llevada a cabo frente al Capitolio, cuando decía que tengo un sueño. Bueno, su sueño era ese, es que todos podamos vivir en paz y juntos. Desgraciadamente, pues asesinado en Tennessee en abril de 1968. Pues su legado, pues muchos tomaron ese bastón y por suerte, pues ya su gran sueño, 50 años después de su asesinato, 40 años después de su asesinato, pues alguien de la raza negra llega a ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, aquellos que nos gusta la música, pues siempre recordar esa canción del grupo U2, que se llama pues In the Name of Love, aquel hombre que vino en el nombre del amor, Martin Luther King. Hoy es fiesta patronal del Cristo de Esquipulas, allá en Antón, fiesta grande. El fin de semana hubo cabalgata y obviamente llegaron pues todos vestiditos de vaqueros a cantar su caballito. Y ya saben que eso es parte del show en estos veranos de campañas políticas. Igual empieza la feria de San Sebastián de Ocú, y aquellos que tienen la suerte de ir pues a esa hermosa pues, posada de piedra en esa población herrerana, pues y disfrutar pues 9 días de fiestas y sobre todo de gente que tanto en los carnavales como en la fiesta del Manito como en la fiesta de San Sebastián saben pues recibir a los visitantes. Una vez fui allá y me tomé una pesada de jobo. Yo había probado la de Nance, pero la de jobo nunca. Bueno, vamos a 1919, porque en la Alemania de la posguerra estas dos figuras son importantes. Una, Rosa Luxemburgo, y el otro, Karl Liebknecht. Bueno, ellos habían intentado pues hacer una especie de soviet en la Alemania a través de un movimiento llamado espartaquista, por cierto, inspirados en Espartaco. Decían que ellos eran esclavos porque eran obreros y pues estos Freikorps, estos pues, que llegaron del frente diciendo de la puñalada por la espalda y ese mito de que Alemania no perdió la Segunda Guerra Mundial, sino que fueron sus políticos los que le hicieron perder, pues lo que provoca es el magnicidio de estos dos pensadores, porque la verdad es que los escritos de Rosa Luxemburgo son pues, para entender sobre todo el inicio del siglo, cómo se va levantando ese mundo obrero y a través de este grupo, pues que logra incluso pues, un movimiento que estaba a punto de dar un golpe de Estado y tomar el poder en Alemania. Pues ¿quién lo toma? Pues Friedrich Ebert, pues, salido del Partido Socialista también alemán y que pues bandea un poco el vendaval en aquella pues República de Weimar, nacido después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Tiempos turbulentos en Alemania, que bueno, que desembocan pues con la llegada de Hitler. Vamos a 1936, porque un día como hoy, pues se siembra el germen de la Guerra Civil Española. Pues los grupos de izquierda en España, el Partido Socialista y el Partido Comunista, deciden hacer lo mismo que se hizo en Francia, e ir unidos en una llamado Frente Popular. Este es Manuel Azaña, pues sus memorias son pues, de obligatoria lectura para todo aquel que entre en política, porque realmente pues era un hombre espantosamente feo, pero era un hombre que tenía un verbo que afortunadamente en ese momento no existía la televisión y pudo llegar gente como esa a los puestos públicos a través de elecciones.
¿Qué ocurre en España? España queda dividida casi a la mitad. Pues 50 y algunos, 52% para este Frente Popular, 48% para la derecha, y desde ahí empieza a rodar pues el golpe. Un golpe que empieza realmente, como lo he dicho varias veces antes, citando a Salvador de Maradiaga, el golpe empieza por una guerra civil dentro del Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque había un ala muy centrista y un ala muy marxista. Y pues eso pues, provocó pues, que este Frente Popular se torciera muy a la izquierda, espantando, bueno, quemando iglesias, matando curas, y esto pues provocó que pues, se pusiera a rodar por parte de la derecha pues, ese golpe de Estado del general Franco en julio de 1936. Vamos a 1942, porque hay veces que las cosas no son justas, son legales, pero no son justas. Bueno, la Corte Suprema de Justicia un día como hoy, en plena Segunda Guerra Mundial, emite una resolución, la resolución 39, señala que todos los antillanos de raza negra deben declararse extranjeros. ¿Qué les parece? Pues eso pasó hace 3 días. Así que para que un poco tengamos de dónde viene ese germen hasta cierto punto racista que todavía persiste en nuestra población, inspirado en esa Constitución malsana de 1941, bueno, que tenía un fin, que los panameños pues habláramos en español y contáramos en balboa, era el gran eslogan, pero eso a costa de acabar pues con una cultura naciente de una migración pues, inmensa que llegó a principios de siglo para construir el canal. Pues, ¿qué logramos con eso? Pues segregarlos todavía más. ¿Y qué pasaba con eso? Pues ellos nos sacaban el clavo allá en la zona del canal. Decían pues que ellos venían después de los blancos gringos, venían ellos y después veníamos nosotros los buchís. Y esas separaciones raciales pues lo único que provocó fue mucha división y muchos complejos, sobre todo pues en esa década, sobre todo del 40 y del 50. Vamos a 1943, porque un día como hoy los americanos consiguen la victoria en Guadalcanal, pero ¿a qué costo? Pues, tanto que el general MacArthur después de esto dijo, pues lo mejor es ir saltando de isla en isla y no tomarlas todas, sino aislar a un montón, porque cuando los norteamericanos cuando se pone en marcha bueno, estos son soldados alemanes, no sé qué tienen que ver con Guadalcanal, pero cuando se ponen en marcha, pues la invasión o cómo Estados Unidos repeler su guerra del Pacífico, son dos teorías que llevaron a cabo pues dos brillantes generales. Una, MacArthur, que era tomar todo el sur e ir hasta las Filipinas, y el otro era pues el almirante Nimitz, que decía, nosotros debemos ir isla a isla hasta llegar a la misma Japón. Bueno, esta era la teoría de MacArthur, y la batalla de Guadalcanal pues, fue la prueba de fuego para el ejército americano, un ejército pues, que 3 años antes era el 17º ejército del mundo, un poco para que vean lo que Estados Unidos hizo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto qué provoca? Bueno, que aprendieran muy bien la lección, y ya los siguientes desembarcos fueron mucho más exitosos, el uso pues, extremo de la Fuerza Aérea como parte de su fuerza militar, sobre todo en estas islas del Pacífico perdidas. La guerra del Pacífico, a diferencia de la guerra en Europa, fue una guerra que hubo muchos tiempos muertos. No era una guerra donde había frentes siempre permanentemente peleando, sino que eran pues explosiones y batallas que eran pues días a días, por eso había tanto tiempo muerto. Vamos a 1970, porque hablando de gente chalada, gente loca de verdad. Bueno, pues el perro loco del Magreb, Muammar el Gaddafi, el hermano líder y guía de la revolución, ese era su título real, pues llega al poder, pues tumba al rey Idris y crea pues la República de Libia. Bueno, Libia, y al igual que la mayor parte, sobre todo Libia y Túnez, son dos estados hasta cierto punto ficticios, estos estados que se inventaron con las reparticiones que hicieron las grandes potencias europeas. Bueno, pero la verdad es que estaba sentado pues, en una verdadera mina de una pila de millones de dólares, tanto así que Libia pasa a ser, en ese año era el país más pobre del mundo, y 40 años después pues, tenía una renta media.
aislado, pero con una renta media. Bueno, este inventa lo del libro verde y él creía que era una especie de suma de Tito más Nasser más Nehru. Este hombre andaba vestido con su chilaba y andaba con mujeres que eran sus escoltas y ponía unas carpas cuando se iba a los lugares. Un hombre bastante particular, pues que se le convirtió en el primero en el mejor amigo de las potencias europeas a inicios del siglo XXI y después en una especie de pariente incómodo, tanto así que su destrucción fue casi un mandato de la OTAN. Y hoy pues Libia vuelve a ser un estado fallido en todas las de la ley, una especie de tribus ambulantes que se odian unas con otras y están peleando en medio del desierto. Hablando del desierto, un día como hoy inicia la operación Tormenta del Desierto. Pues, ¿se acuerdan? Esa operación militar para sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Bueno, cuando Estados Unidos pues enseña músculos y mueve pues todos los aparatos que habían probado acá en Panamá, pues salen al desierto de Arabia Saudita pues a invadir Kuwait. ¿Por qué no avanzaron más allá? Esa es la gran pregunta. Mientras el ejército iraquí iba en retirada. Cosas de la historia. Tal vez nos hubiéramos ahorrado pues ese desastre que fue la invasión norteamericana de 2003 y lo que convirtieron pues en Libia en ese estado, pues, ¿no?, en ese de guerra permanente donde pues más de 250.000 personas encontraron la muerte.